Un saludo a todas y a todos los participantes del Congreso. Vamos a presentar nuestra ponencia titulada La joven intelectualidad minorista y la renovación estética, cultural y sociopolítica de Cuba en los años 20. Realizaremos aquí una síntesis del relato de los dos acontecimientos que definieron las líneas ideológicas y la acción directa, la protesta de los 13 y el movimiento estudiantil. De lo primero de lo que habría que hablar es de los antecedentes, de los motivos que originaron el sentimiento de la frustración republicana. Tras las sucesivas guerras independentistas y la última gran guerra hispano-cubana, la llegada de la ansiada república levantó los ánimos y las esperanzas de muchos cubanos que no tardaron en darse cuenta de que se encontraban en un sistema neocolonialista y que vivían una independencia dependiente, en este caso de los Estados Unidos, por la enmienda Platt, que limitaba considerablemente la soberanía cubana. La situación sin duda era mucho más compleja, pero sintetizando, puede decirse que todo ello, junto con la crisis azucarera, que evidenció la dependencia de Estados Unidos y la corrupción del gobierno y las instituciones, dio lugar a un descontento generalizado. Fueron los años 20 los que marcaron el comienzo de una nueva actitud encarnada por un grupo de jóvenes intelectuales que emprendió una importante labor renovadora que conllevaría en lo político la caída de la dictadura de Gerardo Machado en 1933 y la derogación de la enmienda Platt en 1934, en lo poético el advenimiento de la vanguardia y, por extensión, el inicio de la debatida modernidad literaria. En 1923 tuvieron lugar dos acontecimientos que podemos considerar como el punto de partida de esta nueva actitud. Por una parte, la mencionada protesta de los 13, encabezada por Rubén Martínez Villena, y por otra, el movimiento de reforma universitaria liderado por Julio Antonio Mella. Estos actos, enlazados no solo por la amistad de sus principales protagonistas, sino por una ideología común, tuvieron gran importancia en el avance de las reivindicaciones en los ámbitos cultural y político. La protesta de los 13 fue un acto de denuncia política que cohesionó a sus protagonistas en el grupo minorista. La prehistoria del minorismo puede situarse en torno al año 1920, fecha en la que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pequeña burguesía comenzaba a reunirse periódicamente en las tertulias de varios cafés de La Habana. La protesta tuvo su origen en la compra fraudulenta que el gobierno de Alfredo Zayas realizó del convento de Santa Clara, lo que supuso un clarísimo y escandaloso ejemplo de malversación del erario público. Como respuesta, el 18 de marzo de 1923, los minoristas acudieron a la Academia de las Ciencias, donde el secretario de Justicia pronunciaba una conferencia invitado por el Club Femenino. En pleno acto, los jóvenes, encabezados por Martínez Villena, interrumpieron al secretario con una clamorosa protesta alusiva al fraude. Los hechos trascendieron rápidamente a los medios de comunicación. El mismo día, uno de los jóvenes, José Zacarías Tallet, concedió una entrevista al Heraldo de Cuba donde reproducía los acontecimientos, y junto al texto de Tallet se publicó también un extenso reportaje sobre el acto. En esta primera versión publicada de los hechos se presentaba la protesta como un acto espontáneo y no preparado, como se había dicho, algo que más tarde aclararían algunos minoristas, reiterando que el acto se debió al deseo consciente y preparado de todos sus participantes. Al día siguiente, el mismo diario daba su versión de los hechos y publicaba un manifiesto de la protesta redactado por Martínez Villena y firmado por todos los participantes, donde se explicaba lo sucedido y se definían algunas de las líneas ideológicas del grupo, en las que ya se apreciaba la postura crítica y combativa de estos jóvenes que no solo iniciarían un proceso de transformación social, sino también cultural. En líneas generales, en el manifiesto se señala el compromiso de los firmantes en la reacción contra la inmoralidad de los gobernantes y la inconformidad de la juventud hacia los procedimientos empleados por algunos hombres públicos. La protesta, que en principio pareció un simple acto de rebeldía estudiantil, terminó con la detención de los jóvenes y más tarde con la acusación que el secretario de Justicia presentó contra Rubén Martínez Villena, iniciándose la causa 330, en la que fueron incluidos los 12 jóvenes restantes. Con esto se inició un verdadero movimiento social que tuvo gran difusión en los medios. Martínez Villena preparó un programa de acción directa cuya finalidad consistía en organizar un levantamiento armado hacia finales de año que sería dirigido por el general Carlos García Vélez. El germen, de algún modo, ya había sido sembrado.
La idea de regeneración nacional cobraba fuerza en la obra de estos intelectuales. A finales de año, Emilio Roig proclamó desde las páginas de la revista Social la necesidad regeneradora en lugar de rectificadora, una revolución que impusiera una renovación de la política y de sus representantes, de las leyes y de las normas morales, de la sociedad y de la cultura. El intento de levantamiento militar llegó a organizarse. Martínez Villena, junto a José Antonio Fernández de Castro y Carlos García Vélez, viajaron a Florida con la finalidad de enviar una cuadrilla de aviones que bombardeara el Palacio Presidencial. Pero finalmente el encarcelamiento de Martínez Villena por orden de la policía norteamericana y el abandono de García Vélez, que se negó a dar la orden de alzamiento, abortaron en mayo de 1924 el plan insurrecto. Lejos de la postura tradicional de los escritores que creían hallar las soluciones a los problemas del país a través del esfuerzo minoritario de la intelectualidad culta, ahora la lucha la iniciaban los jóvenes de la primera generación republicana, convencidos de la impotencia del aislamiento e inspirados por la filosofía de Ortega y Gasset en el descubrimiento de las masas. La intelectualización de la labor combativa del grupo minorista no impidió que algunos de aquellos jóvenes radicalizaran sus posturas e iniciaran actuaciones políticas cada vez más combativas. Mella fundó en 1925 el Partido Comunista Cubano, llamado entonces Partido Socialista Popular. Esto ocurría en el mismo año en el que se iniciaba el gobierno de Gerardo Machado, que rápidamente derivaría hacia un régimen de dura política represiva. Ya en 1927 se recrudecía la lucha contra la dictadura machadiana, encabezada por los estudiantes universitarios bajo la guía espiritual del maestro Enrique José Varona. En marzo de este año se hizo público el propósito del gobierno de Machado de modificar la Constitución de 1901, estableciendo la extensión del periodo presidencial, lo cual constituía a los ojos de muchos cubanos un grave deterioro de la ley fundamental de la República. Estos acontecimientos obligaron al grupo minorista a definir oficialmente su postura claramente antimachadiana. En medio de una exaltación continental que había llevado a muchos dictadores hispanoamericanos a agudizar su tiranía bajo el pretexto de un complot internacional comunista, el gobierno de Machado recrudeció sus medidas contra la oposición, desatándose el conocido como proceso comunista, del que se sirvió para atemorizar a los sectores contrarios a la prórroga de poderes. El día 8 de julio se dictó una orden de arresto contra 50 personas, en las que figuraban los integrantes del grupo minorista. A mediados de agosto la causa fue sobreseída por falta de pruebas. Inmediatamente después de finalizar este proceso, varios intelectuales hicieron público desde la página literaria del Diario de la Marina un proyecto de homenaje a Rubén Martínez Villena, uno de los principales acusados. El acto consistía en la publicación de un libro por suscripción popular que recogería toda su obra poética. Esto generó ciertas fisuras en el grupo y una encendida polémica entre Martínez Villena y Jorge Mañat, como puede leerse en el artículo publicado por este último en octubre de 1927 en el diario El País, con el irónico título Elogio a nuestro Rubén, donde podemos leer lo siguiente. Homenaje, ¿por qué? El caso de Rubén Martínez Villena es uno de los casos de prestigio más insólitos y singulares que pueda darse. Relativamente hablando, es un poeta sin bagaje, con una mínima ejecutoria conocida. A un observador demasiado objetivo habrá podido parecerle que alguna vez existió un mito en torno a nuestro Rubén de Cuba, que la indulgencia de la amistad le había puesto con arbitrariedad cordial un halo prematuro a su figura. Fin de cita. Por supuesto, Martínez Villena contestó a Mañat, al que llamó nuestro Jorge, desde la página literaria del mismo diario, rechazando públicamente el proyecto de homenaje y reconociéndose como hombre de acción antes que poeta. Pero no terminó aquí la agria dialéctica epistolar establecida entre ambos escritores. Este desencuentro, no obstante su carácter aparentemente anecdótico, nos sirve para entender uno de los elementos que influyó en la desintegración del minorismo, aunque desde luego no el único. Pero además nos habla del debate estético literario. La delicada situación política durante el gobierno de Machado
Sin duda unió al grupo en la concienciación de un necesario giro radical en la política, aunque por otra parte también lo separó. Los integrantes del grupo fueron inclinándose hacia distintas soluciones y ese fue el motivo principal por el que comenzó a desintegrarse. En medio de esta efervescencia política parecía imposible la existencia de un grupo cohesionado de intelectuales que luchara por una única solución política. De hecho, en junio de 1929 aparecía en la revista Social un artículo de uno de sus integrantes, Emilio Roig, titulado Artistas y hombres o titiriteros y malabaristas, donde hablaba en pasado de los logros del minorismo, dando así por acabada su existencia. El otro movimiento que ya adelantábamos es el movimiento de reforma universitaria. El movimiento estudiantil, que ya se había iniciado en Argentina en 1918, llegó a Cuba a finales de 1922. La única universidad de la isla por entonces era la de La Habana, donde la corrupción estaba a la orden del día. Las exigencias de los estudiantes se dirigían fundamentalmente a acabar con el nepotismo en la administración universitaria y en la distribución de cargos y docentes, así como a una mayor participación estudiantil en la organización de los planes de enseñanza. Si la renovación social y política llevada a cabo por el grupo minorista, a pesar de la falta de caudillo declarado, tuvo como líder incuestionable a Martínez Villena, la renovación universitaria, antesala de profundas renovaciones políticas en Cuba, tuvo como protagonista indiscutible a Julio Antonio Mella. Aunque la acción fue su primer instrumento para el cambio, el periodismo fue la tribuna que utilizó Mella para la difusión de su ideario. Convencido de que la palabra debía ser utilizada no en sí misma, sino en función de la justicia social, el ensayo fue para él un arma de combate, más que un vehículo para mostrar sus dotes intelectuales. Su labor está vinculada a algunas publicaciones como Alma Mater y Juventud, así como a los periódicos El Heraldo de Cuba y durante su exilio mexicano a El Machete, órgano del Partido Comunista en México. A través de estas publicaciones puede rastrearse la evolución de Julio Antonio Mella desde su actuación como líder juvenil hasta su papel de dirigente comunista de proyección internacional. En 1923 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Estudiantes, presidido por Mella, que se celebró en el Aula Magna de la Universidad Nacional. El primer paso para la reforma universitaria tuvo lugar el 10 de enero, fecha en la que se celebró la primera asamblea de la Federación Estudiantil Universitaria. 3 días después quedaba clausurada la universidad y los estudiantes promulgaron la Universidad Libre, cuyo rector fue el propio Mella. Desde mayo de este año comenzaron los preparativos para la celebración del primer Congreso Nacional de Estudiantes Revolucionarios. De las resoluciones adoptadas por el Congreso, cabe resaltar la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, la autonomía universitaria, la renovación de la experimentación de las carreras científicas y la campaña nacional de alfabetización. Junto a estas resoluciones, destacan los acuerdos para iniciar una acción común de los estudiantes latinoamericanos contra el imperialismo, los regímenes oligárquicos y las tiranías. En noviembre de 1923 fundó Mella, junto a Rubén Martínez Villena y José Zacarías Tallet, la Universidad Popular José Martí, cuya labor dialéctica se centró en difundir la cultura a las masas populares, a la vez que inculcaba en la intelectualidad la conciencia social. Incluso desde su destierro en México luchó por reformar los postulados de la intelectualidad a favor de un mayor compromiso social. Este propósito de Mella se oponía radicalmente a ciertos planteamientos elitistas formulados por los jóvenes poetas cubanos, elitismo que por otra parte nunca perdería completamente la intención de llegar a las masas de una u otra manera. En este punto sigue el dictado martiano, considerando pieza clave de la completa independencia cubana la ruptura con los intereses norteamericanos. Pero dada la situación de Cuba y el retraso social, cultural y político, la revolución universitaria no pudo tener la respuesta esperada. Mella comprendería más tarde que la lucha debía iniciarse desde dentro y desde ahí expandirse a todos los sectores susceptibles de llevar a cabo una lucha social, o dicho con sus propias palabras, en lo que a Cuba se refiere, es necesario primero una revolución social para hacer una revolución universitaria.
La radicalización de las posturas de Mella le costó la persecución, la prisión, el destierro a México y finalmente la muerte. En enero de 1926, Mella abandonó clandestinamente el país y se exilió en México, donde ejerció una importante labor periodística desde las páginas del Machete, enfocada a acabar con el régimen dictatorial de Machado y a seguir combatiendo el imperialismo. Allí fue asesinado el 10 de enero de 1929 por los sicarios del propio Machado. El 29 de septiembre, la Armada arremetió contra la comitiva que acompañaba las cenizas de Mella, repatriadas desde México, con lo que se iniciaba realmente una leyenda. A pesar de lo paradójico que pueda resultar, el minorismo ejerció una importante labor de difusión revisionista y combativa sobre las mayorías. En la publicación que realizaremos de esta ponencia podrán leerse los documentos originales que fueron publicando en diversos medios los propios protagonistas de los hechos.